Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research, quien nos presentará el más reciente análisis de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país y el mundo 2025, 2026 y en este caso nos vamos hasta 2027. Soy María Carolina Ramírez del equipo de comunicaciones de BBVA Colombia. Juanita, bienvenida. Hola Carolina, muchísimas gracias, un gusto estar contigo. Juanita, en este nuevo informe, primero queremos hablar de ese titular, de la cautela, pero también como de ese optimismo que tenemos en los términos económicos para Colombia. Cuéntanos un poco de dónde nació esa iniciativa y qué los motivó a dar como ese nuevo titular. A ver, Colombia está entrando en un proceso muy interesante y es que se está acelerando el crecimiento. Tenemos unos datos recientes muy valiosos que muestran una economía que se está dinamizando. Pero al tiempo tenemos unos desequilibrios que están ahí y están temas de inflación, temas de gasto público. Entonces hay que andar en este camino del 26 y del 27 pensando en eso, en que vamos a estar creciendo, pero que tenemos que hacer con mucha cautela. La política económica tiene que ser cauta para que este crecimiento sea sostenible. Entonces ahora sí entremos como en materia. Lo primero, por supuesto, es el crecimiento económico. ¿Cómo vemos el PIB para el cierre de este año y sobre todo para el próximo año? Habíamos hablado en nuestros pasados podcasts sobre el consumo. Finalmente quedó como ese gran jalonador de la economía. ¿Y qué proyecciones tenemos para el próximo año? A ver, yo creo que efectivamente tenemos este año, lo estamos revisando marginalmente al alza por este dinamismo que estamos viendo un poco más fuerte de lo que teníamos hace 3 meses. O este año la economía colombiana crecería un 2.7 y los 2 años siguientes, tanto 26 como 27, estamos en 2.8. Quiero ahí hacer énfasis que este es como el número de crecimiento potencial de la economía colombiana. O sea, estamos llegando a nuestro potencial. Pero efectivamente un gran jugador de este año ha sido el consumo privado y el consumo público jalonan el crecimiento de la economía colombiana, acompañado algo de inversión en maquinaria y equipo, pero muy débil vemos todo lo que tiene que ver con construcción y con obra civil. Entonces es una combinación de consumo jalonando de manera importante. Hacia adelante, ¿qué esperamos? Esperamos que ese consumo siga creciendo, va a tener un dinamismo importante, pero va a haber algo de desaceleración, va a crecer un poco menos. Y podemos ahorita mirar por qué, pero sí estamos viendo que crezca un poco menos y que la inversión, sobre todo la de vivienda y la de obras civiles, gane más tracción. O sea que el 2026 y 2027 veamos una recuperación de inversión en esos sectores. Este tema de la inversión es bien interesante porque justamente ustedes en meses pasados hacían un llamado a que debíamos impulsar esa inversión, más inversión privada, más inversión público-privada y que fuera como ese jalonador de la economía. En este caso me dices que para vivienda y construcción para el próximo año, ¿habrían otros sectores o tal vez también la pregunta iría hacia qué motivó de pronto que la inversión se haya como reactivado o empiece a activarse? Sí, yo creo que hay un tema muy importante, además del tema de vivienda, la vivienda necesitamos construir más viviendas. Hemos visto en este momento una demanda muy alta por vivienda y no hay la suficiente oferta, sobre todo para los hogares de clase media y de clase alta hay poca disponibilidad en viviendas. Entonces hay que construir viviendas. Nosotros creemos que esto va a ocurrir después de las elecciones. Es un año electoral para Colombia y eso genera muchos retos de confianza, retos de incertidumbre, más toda la incertidumbre que estamos viendo afuera. Entonces creemos que a mitad del año puede arrancar ese sector a empezar a construir más fuerte las viviendas. Y en obras civiles también creemos que hay un espacio muy importante para seguir construyendo obras civiles. Las regionales están funcionando muy bien. Estamos viendo el metro de Bogotá, temas en Medellín, temas en Barranquilla, temas en Cali y eso va a jalonar el año entrante porque es un año importante para los gobiernos locales y regionales. Entonces ahí tenemos eso, pero el gobierno tiene que entrar de la mano y generar unos programas nuevos de inversión en obra pública, que debía ser algo como el 6G de la obra pública en Colombia, tener unos programas para poder invertir. Y me voy al otro lado, y es todo lo que tiene
que ver con maquinaria de equipo. Y no es solo en estos dos sectores, hay que pensar cómo aumentamos la inversión en la industria, porque estamos viendo que el uso de la capacidad instalada está muy alto. O sea, las máquinas que tenemos las estamos usando mucho. Entonces hay que invertir en maquinaria de equipo, hay que en diferentes sectores, en la industria, en el agro, en sectores que tienen que ver con, no sé, con construcción de maquinaria, todo eso tenemos que llevarlo a cabo. Y para eso yo creo que es importantísimo entender que el sector público tiene unas restricciones fiscales muy grandes, que es un tema muy relevante en este momento. Entonces el sector privado tiene que dar la mano y acompañar. Entonces necesitamos un muy buen trabajo, una articulación muy fuerte del sector privado al sector público durante el 26 y el 27 para que podamos invertir y que el sector público pueda quedar un poco atrás con sus restricciones fiscales. De cara a los hogares, en el informe ustedes resaltan la situación financiera de los hogares, retornar un poco más al ahorro y unas condiciones, digamos que favorables para los hogares. ¿Cómo ven ese factor como tal vez como variable de la economía, el crecimiento económico? Claro, y ahí el consumo, como estábamos diciendo, está creciendo muy bien. Y yo creo, Carolina, que ahí es súper importante qué hay detrás de ese consumo. Y es que los colombianos, por ejemplo, están viendo un mercado laboral que está muy resiliente, que está comportándose bien. El último dato de crecimiento de empleo es del 4%, o sea, el empleo está creciendo al 4,2% realmente. Entonces, un crecimiento del empleo importante, una disminución de la tasa de desempleo, unos salarios reales creciendo al 4% también de la parte formal de la economía, las remesas creciendo. Entonces hay muchas cosas que se le están llegando a las familias que les permiten tomar decisiones de consumo, aumentar su consumo de durables. Están comprando muchos automóviles, pero también de semidurables, televisores, neveras. Y esta mañana pensábamos cuando hablamos las dos que viene el mundial. Entonces nosotros somos súper cuando llega el mundial compramos la nevera porque vamos a estar en la casa, compramos el televisor, entonces vamos a ver algo de ese impulso que continúe con estos factores que decía antes. Son unos factores que hacen que los hogares consuman, ahorran un poco menos, y eso pues es una preocupación, y que mantengan ese ciclo de consumo que no dura eternamente, ¿no? Uno renueva su nevera o renueva su televisor, pero no lo hace constantemente. Entonces por eso hay ciclos de consumo que creemos, como decía, que se va a desacelerar un poco a la mediados del 26. Lo que esperamos, y ojalá sea lo que pase, y es que las familias empiecen a comprar nuevamente vivienda. Entonces las familias que tienen menos recursos, esperamos que un nuevo programa de subsidios a la vivienda les permita comprar vivienda, y esos ingresos excedentarios que puedan tener los puedan dedicar a la compra de vivienda, por ejemplo. Eso sería muy importante. Hay algo que este año también, digamos, fue noticia, y fue el tema de la inflación, y que ya hacia final de año hemos notado que los precios no bajaron como se esperaba. ¿Cuál es la proyección que tiene BBVA Research para este año, para el próximo? Y al final de cuentas, ¿cómo esto nos va a solucionar el dilema de tasas de interés versus inflación? Claro, ahí es un dilema muy importante, porque estábamos diciendo la economía crece bien, genera presiones, un poco de demanda, y adicionalmente tenemos en la inflación, que la inflación, como decías tú, a final del año pasado estaba en 5,2 y este año va a terminar en 5,2. Y en el intermedio subió un momento a 5,5. Entonces una inflación que se queda muy pegada, como dicen los economistas, súper pegajosa en el 5,5, que no logra fajar. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay un aumento del precio, por ejemplo, del gas, una presión sobre los arrendamientos, como decíamos antes, porque no hay suficientes viviendas. Hay unas presiones del aumento del salario mínimo de este año importantes a principio de año. Todo eso hizo que la inflación no lograra bajar. Entonces, digamos lo que quisiéramos que bajara. El año entrante estamos esperando que la inflación termine en 4,5, o sea, baja, pero todavía está fuera del rango meta del Banco Central, y el año siguiente en 3,8. Entonces, es una inflación que se nos queda muy arriba, y el Banco Central tiene el dilema de se ve la economía creciendo, ve un gasto público creciendo también, un déficit fiscal importante, y dice, yo paro un poquito mi bajada de tasas, y este año solo ha bajado 25 puntos cuando había bajado más de 300 puntos el año pasado, sus tasas. Entonces se queda
paralizado ahí. Nosotros creemos que se van a quedar muy quietos en esas tasas durante un tiempo largo, esperando que la inflación baje, que las expectativas estén controladas y las expectativas por fortuna se están manteniendo relativamente bien. Entonces, con eso ellos estarían ahí quietos y pensando también en que hay un balance de todas maneras para promover la inversión que se necesita. Juanita, ya para finalizar y también para poner en contexto a quienes nos escuchan en Latinoamérica y en otras regiones, contar ese escenario político que vamos a tener en Colombia el próximo año y ustedes cómo lo analizan, y justamente también esto aprovechando para que nos hables un poco de Big Data, BBVA Research, y ese análisis geopolítico que está haciendo todo ese esfuerzo de los economistas en el mundo. Bueno, es un año muy importante para Colombia. Nosotros tenemos las elecciones cada 4 años de 2 cosas que son muy importantes. Renovamos todo nuestro Congreso, o sea, todos los congresistas colombianos, tanto de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, van a ser reelegidos o no en marzo, digamos. Vamos a elegir y vamos a cambiar todo el Congreso y eso ocurrirá en marzo del año entrante. Luego, en mayo, el 31 de mayo, tenemos la primera vuelta para elegir a nuestro presidente o presidenta nuevo, y después en junio una segunda vuelta si no tenemos una decisión más allá del 50% en la primera vuelta. Entonces es un año súper importante político, ya estamos en ese proceso, en estas semanas vamos a ver inscripción de candidatos, ya estamos viendo encuestas, entonces hay mucho movimiento político. Y unido a lo que decías, estamos teniendo una herramienta nueva que le ofrecemos en general a la sociedad colombiana, y es una herramienta basada en temas de Big Data, análisis de datos, de los datos que tiene el Grupo BBVA en el mundo para saber qué está pasando con el consumo, con la inversión, pero también en esa nueva página de Big Data tenemos mucha información geopolítica. Entonces podemos ver si hay unas tensiones políticas nuevas, si hay unas tensiones en política económica por los aranceles, y eso nos va a ayudar mucho en tiempo real, casi con unos días de retraso, a ver qué está pasando con la economía colombiana o con el mundo, con las elecciones aquí en Colombia, pero también es importante las peruanas. Tenemos un año muy, muy importante en términos electorales en América Latina. Entonces ahí nos estamos preparando, y esta es una herramienta nueva, es una página abierta para todo el mundo, gratis, y pueden jugar con la página mucho. Entonces eso les va a dar para saber qué pasa en la geopolítica, qué pasa en la política económica, qué pasa en el consumo de sus países. Entonces es una herramienta muy valiosa. Pues Juanita, solamente entonces recordémosle a nuestros oyentes dónde consiguen el estudio de BBVA Research Situación Colombia diciembre, y también una invitación para que visiten esta página de Big Data. Bueno, en términos de Situación Colombia está en la página tradicional nuestra, que es www.bbvaresearch.com. Ahí quiero ser súper vendedora en que tenemos el informe en inglés, en español, está escrito para los que todavía les gusta leer varias páginas, entonces tenemos páginas, tenemos infografía, tenemos video, o sea, hay para todos los gustos, para que ahí nos consulten. Y la página de Big Data nueva se llama bigdata.research.com, que también es muy fácil de manejar, entonces también se las invitamos a consultar. Vale, Juanita, pues como siempre fue un gusto hablar contigo y también pues despedir este año en Acentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos a tu plataforma de podcast preferida en redes sociales y por supuesto a tus amigos. Acentos. 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 Acentos.